siempre florezca, unidos en amor. Muy bien, hermanos, vamos en esta mañana entonces a compartir la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7 versículo 21b. Hay que leerlo todo, pero la parte que vamos a tratar es la parte B de este texto. Dice, ya estamos todos ahí, vamos a colocarnos sobre nuestros pies un minuto más. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es interesante lo que nos habla el autor de este libro acá en Mateo, porque nos habla de una determinación de parte de Jesús. La menciona y creo que nosotros debemos de tener temor cuando leemos esta palabra por la trascendencia de ella misma y porque quizás muchos de nosotros nos encontramos ahí, en este momento o en ese espacio de nuestra vida. Cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, es el comienzo de una nueva historia en nuestras vidas. Una nueva historia porque comenzamos un proceso con el Señor. Comenzamos a rendir nuestras vidas, a rendir nuestra voluntad a Dios. Ese es el proceso en que estamos en este momento. Comenzamos y estamos en este momento. Pero muchas veces en este proceso, mis queridos hermanos, muchos no alinean su voluntad con la voluntad de Dios y quieren seguir manejando sus vidas como quieren, pero desean las bendiciones de Dios, siendo independientes de la responsabilidad con el Creador o nuestro Creador. La desobediencia del hombre, mis queridos hermanos, hizo que esa relación se rompiera y el hombre entró en una independencia. Pero esa palabra independencia puede significar rebeldía. El no querer hacer las cosas que Dios nos manda. En el Salmo 19 dice el salmista: Señor, líbrame de mis rebeliones. Y creo que también es nuestra oración, hermanos. Debemos de incluirlo en nuestras oraciones. Porque muchas veces tomamos esa actitud frente a la palabra de Dios, frente a los mandatos de Dios. Y tenemos que ser conscientes de eso. Rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es el título, hermanos, del mensaje en esta mañana. ¿Qué significa rendirse? En términos de guerra, el rendirse es cuando hay una batalla entre dos ejércitos y un ejército vence al otro y el ejército vencido lo que hace es deponer las armas, entregar las armas, rendirse para que no sea exterminado. Todos nosotros estábamos luchando con algo que no podíamos. En mi caso, yo luchaba con el alcoholismo y no podía. Y tuve que buscar un aliado más fuerte que yo. Ese es Cristo. Amén. Así nosotros estábamos luchando con algo que no podíamos. Pero un día Dios nos ha llamado, lo buscamos como aliado para que nos ayudara en esa batalla en la
cual aún muchos estamos ahí. Rendirse a Dios funciona de la misma manera, hermanos. Debemos de entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas y esto significa dejar entonces nuestros propios planes. Esto significa buscar los planes de Dios, porque cuando llegamos a Él, entonces Él nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros, hermanos? Esperanza, excelente. Tiene planes, nos quiere dar porvenir y nos quiere dar esperanza de vida. Y ahí estamos, en esa lucha, porque a diferencia de los planes que nosotros tenemos con nuestra vida, son muy efímeros, son muchas veces de destrucción, porque si nos examinamos los caminos o el camino que estábamos llevando, nos llevaba a la destrucción. Y por eso hemos buscado un aliado para que nos ayude a restaurarnos. Y ese es nuestro Dios, nuestro Cristo. En Proverbios 14:12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Y si estamos acá reunidos buscando de Dios, es porque un día reconocimos que íbamos hacia ese camino de muerte. Y créanme que la honra y la gloria es para el Señor, porque Él es sabio y Él es bondadoso y Él nos conquista, nos ha llamado para bendecirnos. Amén. Y ustedes se pueden preguntar, ¿no? Y el Señor se tomó esa diligencia, se tomó esa molestia de llamar a su creación. Claro, porque desde el principio el Señor sabía para dónde íbamos. El Señor desde el principio sabía que había cosas negativas en nuestro corazón. Rendirse es entregarse a Dios para que Él haga su voluntad y no nosotros mismos en nuestras fuerzas peleando con un enemigo invisible que nos utiliza a nosotros mismos para destruirnos o utiliza a otras personas influenciando en ellos, porque el plan del maligno es suplantar a Dios, es acabar con lo que Dios ha creado. Y entre esa parte de esa creación estamos nosotros incluidos. Rendirse a Dios es poder entregar cada una de nuestras áreas personales, en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en la iglesia. Eso lo denominamos como relaciones personales en estas áreas. Pero ¿o por qué más bien relaciones personales? Porque en nuestras relaciones personales podemos mostrar al nuevo hombre creado a la imagen de Dios, o podemos mostrar al viejo hombre viciado de prejuicios, de malicias, de maldad. Y entonces, si no me estoy rindiendo a Cristo o a Dios, entonces, ¿qué estoy mostrando? ¿Qué estoy mostrando? También debemos de rendir nuestro carácter y nuestra personalidad a Cristo, a Dios, rendirnos a su voluntad. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque debemos de rendir áreas como el área sexual, el área de la honestidad, de la ira, de la vanidad y de las finanzas. Y voy a hacer solamente alguna mención de ellas, porque son áreas en las cuales muchos nos encontramos luchando a diario porque no hemos podido rendir. En el área sexual, cuando estábamos en el mundo, dañamos esa
esa área, porque el mundo está lleno de artimañas, de conceptos acerca del sexo, donde muchos de nosotros caímos y solo Dios pudo y puede restaurar esa área. Y por eso es que cuando llegamos a Cristo, Él nos hace nuevo completamente. Pero en el área sexual, muchos caímos y nos volvimos prostitutos, porque de una o de otra forma teníamos sexo ilícito. Igual para las damas. Entonces, cuando llegamos a Cristo, Él renueva nuestro cuerpo y nuestro pensamiento, pero hay personas que no hemos o no han podido entregarle esta área. En el área de la verdad, de la honestidad, escuchamos todavía creyentes mintiendo, vendiendo artículos que no tienen la calidad que debían de tener. En la parte de la ira y de la rabia, es interesante lo que nos dice Pablo, que levantemos las manos sin ira en la congregación. Eso es delicado, porque no puedo estar enojado, ni peleado, ni disgustado con nadie cuando llego al templo. Me debo de reconciliar con el Señor, porque esto es delicado. El orgullo, la vanidad, las finanzas, hermanos. ¿Cuántos están peleando por dar en la iglesia, cuando es para el beneficio de la misma iglesia? ¿Cuántas personas el mundo les dice y usted tiene que dar, y se pone a pensar, no sabe qué responder? Cuando debemos de entender que es Dios el que nos proporciona todo, es Dios el que nos da. Tenemos que rendir entonces estas áreas de nuestra vida para poder seguir adelante, mis queridos hermanos. También hace parte de la rendición el admitir que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios, porque Dios me lo ha dado. Entre eso está mi familia, le pertenece a Dios, mi cuerpo le pertenece a Dios, mi tiempo le pertenece a Dios, etcétera, etcétera. Les podría hacer también referencia a cada uno de estos temas, hermanos, pero a veces no somos conscientes de eso y nos echamos cargas con las cuales no podemos, aun conociendo de Dios, porque no hemos rendido nuestros corazones a Él como debe de ser. No hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Porque también muchas veces, cuando no entregamos todas estas áreas, estamos desconfiando de Dios. Desconfiamos de Dios porque empezamos a razonar en nuestra mente y justificamos todo. Todo lo justificamos. Nuestros hábitos, los valores, las actitudes, nuestros comportamientos, los justificamos siempre delante de Dios, sin entender que Él quiere es bendecirnos, ayudarnos, sin entender que Él tiene unos planes diferentes. Y muchas veces cuestionamos la palabra porque no entendemos lo que acabo de expresar. ¿Con qué convicción, mi querido hermano, estás viviendo hoy? ¿Con qué convicción de vida? ¿Estamos permitiendo que el Señor influya en nuestra vida, en nuestra voluntad? ¿Estamos permitiendo que Cristo influya en mi voluntad? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo influya en mi voluntad? Esto hace parte de la rendición que nosotros debemos de tener al Señor, porque si no nos rendimos, entonces vamos a continuar luchando, pero contra el Creador, ni siquiera contra el mal, contra el Creador nos vamos a encontrar luchando, porque no he querido rendir mi vida, porque no he querido madurar ese concepto de rendir mi voluntad a la voluntad de Él, cuando la voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Hay que tomar, hermanos, decisiones trascendentales en nuestra vida, y una de esas
de esas decisiones es poder rendir nuestra vida a Él. Hay decisiones, por ejemplo, de un mal empleo. Tenemos un mal empleo donde estamos afectando a otras personas, a un negocio, bien, y nos toca tomar decisiones donde hay que hacerlo. Una relación de yugo desigual. Lo he mencionado varias veces. El yugo desigual no es solamente entre el hombre y la mujer. No, el yugo desigual ocurre mucho en los negocios, en el trabajo. Un ejemplo, yo trabajo con personas inconversas. El conductor con vehículos, y el conductor me puede decir y me ha dicho, deje eso así malo, déjelo así, que eso así trabaja. Y yo les tengo que decir, no, mi señor, eso está malo y hay que cambiarlo, porque la firma en mi trabajo es que las cosas queden buenas. Y sé que muchos de ustedes pueden pasar por lo mismo. Y nos toca decir no a lo que está mal hecho. Es necesario hacerlo porque es mejor estar dentro de la voluntad de Dios y hacer las cosas correctas que estar peleando con Dios y hacer las cosas incorrectas. Dios, el Señor, nuestro Cristo, el Espíritu Santo de Dios, limpia al que quiere ser limpio de su maldad. Lo dice en Primera de Juan. Ahora, nosotros queremos entonces ser limpios por el Señor. Una pregunta personal, podría hacerla. Yo quiero ser limpio por el Señor. Quiero que el Señor me limpie de mi maldad. Quiero que Dios me limpie de ese camino que yo he trazado fuera de sus propósitos. Cada día y cada día es una oportunidad de vida que Dios nos da a nosotros para meditar en Él. Cada día. A veces no lo pensamos así, pero pensémoslo, porque entonces nuestra oración, nuestros devocionales se van a convertir en algo tan monótono que no vamos a sentir nada. Y yo en la oración yo debo de sentir que Dios me escucha y que Dios me transforma cuando empiezo a enfrentar el día a día. En Mateo, o en el texto que acabamos de leer de Mateo 7:21, vemos cómo el cristiano está jugando al cristiano engañado. ¿Cómo así que el cristiano engañado? Ah, sí, Dios me utiliza en esto, en aquello y lo otro, pero no ha rendido la voluntad de Él a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Encontramos el cristiano rebelde. Decimos, encontramos el cristiano engañado. Ahora encontramos el cristiano rebelde, que creo que ahí estamos todos nosotros. El cristiano rebelde que comete fallas es aquel que está reconociendo también sus errores y que cada día está esperando la corrección de Dios, que está esperando la disciplina de Dios, porque todos nosotros, hermanos, tenemos algo de rebelde y es una lucha, les decía, y debemos de meditar en esto, mis queridos hermanos. El cristiano, o dice más bien, leamos este versículo en 1 Corintios 11:27, dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Muchas veces actuamos, hermanos, en rebeldía. Y lo que estamos haciendo ahí es crucificar a Cristo nuevamente en la cruz. Y esto suena así duro, pero es una realidad. Es una realidad. Por eso, mis queridos hermanos, el rendirnos a Dios implica confianza en Él, someternos a su propósito, renunciar a nuestros propios planes y deseos a favor de los de Dios.
No es resignación como algunos piensan o el mundo piensa. No es una resignación pasiva. Es buscar un bienestar espiritual que el mundo no lo entiende hasta que conozcan al Señor. Es una entrega activa y valiente que busca alinear tu voluntad con la voluntad de Dios, mi voluntad con la voluntad de Dios. Eso es la rendición. Esa es la parte de la confianza, mis queridos hermanos, permitiéndonos que Dios nos guíe. Muy bien, de lo que hemos dicho, hermanos, entonces, ¿qué implica la rendición a Dios? ¿Qué implica que rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Primero, dejar que Dios tome el control de tu vida. El reconocer que no tenemos el control total, permitir que Dios asuma el liderazgo en nuestras vidas. Segundo, confiar en sus planes. Confiar en que Dios tiene mejores planes para nosotros que nosotros mismos para nosotros. Interesante. Tercero, el rendirnos a Dios implica un acto de fe y de obediencia. Y eso fue el último que expresé ahorita. Lo expresamos a través de la confianza. Como cuarto, alinear nuestra voluntad con la voluntad divina es una decisión constante, diaria, porque nuestro día a día es diferente cada día, mis hermanos. Ahora, ¿cómo podemos manifestar entonces esa rendición, hermanos? Primero, en oración. Segundo, a lo largo del camino. ¿Cómo así que a lo largo del camino? Rendirle a Dios nuestros momentos de dificultad, como la preocupación, el miedo. Poner todas esas angustias y todos esos problemas en las manos de Dios. A través de la acción, como adorar, orar, compartir con otros. Esto es un sacrificio agradable a Dios. Y en la identidad personal de cada uno de nosotros debemos de manifestarlo al mundo, en la iglesia, y mostrar que hacemos su voluntad. ¿Qué beneficios nos trae a nosotros el hacer la voluntad de Dios? Primero, trae paz y gozo a tu vida, a mi vida. Nos hace personas gozosas porque se experimenta, mis queridos hermanos, o experimentamos la alegría de vivir haciendo, obedeciendo a Dios. Otro beneficio que recibimos es la fortaleza espiritual, porque muchas veces oramos por fortaleza espiritual, pero esa fortaleza, hermanos, se obtiene en obediencia a Dios. Si le podemos decir al Señor, claro, Señor, fortalézcame. Yo le digo al Señor, fortalezca este cuerpo que ya está cansado y viejo. Y Dios me da fuerza para muchas cosas, especialmente para mi labor. También tenemos otro beneficio que es el crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual que te lleva o que nos lleva a profundizar en la fe, en la comprensión de la fe, a vivir por fe. Y otro beneficio, mis queridos hermanos, que nos da el rendirnos a Dios es el poder y la autoridad o el empoderamiento para usar los dones que Dios nos da. Poder y autoridad. Por eso, mis queridos hermanos, debemos considerar que la voluntad de nosotros viene a ser nuestro yo. Y nuestro yo siempre busca satisfacer o satisfacernos a nosotros mismos. Por eso debemos de rendirnos, hermanos, a Dios, para que Dios influya, moldee nuestra voluntad, mis hermanos. Porque cuando nos conectamos a la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta
que vamos a hacer cosas increíbles, vamos a agradar a Dios y nos daremos cuenta que no estaremos trabajando para nuestro yo, sino para Él. Y vamos a evitar muchas dificultades, hermanos. Muchas veces dentro de la iglesia le servimos a Dios, pero nos enfocamos en el servicio y muchas veces nos enfocamos en amar a Dios o amar al hermano, pero no hacemos la voluntad de Dios. Es interesante este concepto, porque cuando Dios comenzó ese proceso en nosotros, cuando Él nos incluyó en sus planes, muchos de nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad. Y para nosotros poder hacer la voluntad de Dios tenemos que nacer de nuevo. Porque no es ni siquiera el servicio. Yo le sirvo a Dios. Y muchas veces justificamos. Es que yo amo al hermano. Y me empiezo a justificar delante de Dios. Pero no he nacido de nuevo, porque aún servirle al Señor no significa que sea o esté haciendo la voluntad de Dios. Y cuando uno lee ese texto de Mateo, mira el contexto, y eran personas o hombres o mujeres entregados a Dios a su manera, y no es así. Voy a resumir con este texto esta disertación, hermanos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es una gran satisfacción para nosotros cuando lo podemos entender, una entrega de nuestra voluntad al Señor.